Bueno, estoy muy contenta de estar en la segunda versión de Nuevas Materias. La invitada de hoy es la doctora Belén Gallardo, doctora e investigadora, comunicadora científica. En los últimos años se ha centrado en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, en el cruce entre el arte, la ecología y la educación. Fue fundadora de Ask21, Arts and Science Knowledge Building and Sharing in the 20th Century, primer programa y diplomado de arte de ciencia en Chile. Actualmente es investigadora académica del Núcleo Lenguaje y Creación de UDLA, donde actualmente promueve la colaboración entre artes visuales, las ciencias para ampliar los espacios de encuentro y el diálogo sobre justicia socioecológica. También vamos a tener un panel de invitadas que luego se las voy a presentar, pero dejo a Belén que nos va a contar sobre esta reflexión que hace sobre si es posible crear espacios multifuncionales y flexibles que trascienden a las dicotomías tradicionales entre lo urbano, lo rural, lo vivo, lo muerto, el ser humano y la naturaleza. Esta charla propone reimaginar espacios híbridos y fluidos que integren de manera efectiva a diversas comunidades y sus necesidades. Esta charla que va a presentar Belén se llama Arquitectura más que humana, notas desde la ecología. Les pido un aplauso para Belén y la dejo para su presentación. Hola a todas y a todos, gracias por la invitación Maca, gracias a los asistentes y gracias a todos los que están detrás que van a guardar silencio o se van a sumar para que podamos pasarla y trabajar todos juntos. Entonces sí, yo quería comenzar con una historia que un poco empezó con este camino y que tiene que ver con cambiar las perspectivas. Y cuando uno viene desde ciertas disciplinas, es bien difícil cambiar las perspectivas porque es como que nos enseñan a pensar de cierta forma y quizás cuando uno se cambia de disciplina empieza a entender que tiene esa manera de ver el mundo. Y en este caso, a mí me cambió la perspectiva Reñehue. Y Reñehue es un valle que queda al norte de la Patagonia chilena, en la comuna de Chaitén, y es el valle que ustedes pueden ver que conecta a la cordillera con el mar sin interrupciones humanas y por lo tanto tiene completa conectividad los más que humanos. Y más que humanos me refiero a los animales, a las plantas, a los hongos, a los ríos, a los humedales, como todo eso que solemos llamar naturaleza, aunque nosotros también lo somos. Y estuve por más de 4 años dirigiendo una fundación que el objetivo era proteger Reñehue. ¿Y protegerlo de qué? De precisamente que hace más de 20 años está proyectada que se construya una carretera que partiría en 2 la conectividad de Reñehue. Y cuando este proyecto fue iniciado en los años 90, tenía mucho sentido que fuese más importante la conectividad humana que la más que humana. Sin embargo, a lo largo de los 20 años, la sociedad a nivel mundial y también particularmente la chilena se fue cuestionando eso y cada vez la pregunta que iba surgiendo era ¿por qué la conectividad humana es tan o más o incluso la única importante en desmedro de la más que humana? Y es desde ahí que el equipo comenzamos a trabajar en esta como pregunta que va surgiendo y lo primero que cuando uno llega a una comunidad, que me imagino que a ustedes también les pasa desde los proyectos de arquitectura, es ¿quién es esta comunidad? Y esta comunidad, como no son humanos, son los más que humanos, es ok, ¿cómo conocemos a esta comunidad sin perturbarla? Porque tiene distintas dinámicas y formas de funcionar que nosotros. No es como llegar, ir a conversar, instalarnos, que me imagino que es como lo hacen ustedes. Y entonces, ¿cómo conversamos con esta comunidad más que humana? Entonces, 3/4 del equipo, que éramos 4, son fotógrafos. Y ahí surge la idea de comunicarse o estudiarlos o conocerlos a través de la fotografía. Y es por ello que comenzamos a instalar más de 150 cámaras trampa en este valle, que son unas cámaras que se activan por calor y movimiento. Entonces, cuando uno pasa, toma el número de fotos que uno pone de manera automática.
Y en este andar de instalar cámaras nos dimos cuenta que en realidad la información que uno obtiene de la foto no alcanza a ser ni el 1% de lo que uno entiende o empieza a comprender de la relación de cohabitación de estar instalando esas cámaras en esos lugares donde estos más que humanos están habitando. Desde ahí que viene el conocer, y que me imagino que también les debe pasar a ustedes cuando empiezan el proyecto, estar en la comunidad, en el barrio, conversando con la vecina, tomándose el té, ir a la junta de vecinos. Es de ahí que surge ese aprendizaje, y es lo que nos empezó a pasar a nosotros. Y esta fue una de las primeras fotos que obtuvimos. Las cámaras tradicionalmente se instalan de manera lateral, por lo tanto obtienen las fotografías como de los flancos, de frente, de atrás. Entonces es como una foto muy humana, entre comillas. Y lo que más aparecían eran las huiñas, que son estos gatos nativos, que de hecho es el gato nativo más pequeño de América. No sé si ustedes tienen gatos, pero un gato en promedio pesa entre 4 o 5 kilos. Mi gatito es muy gordito, así que pesa 9, no me juzguen. Pero tradicionalmente, en cambio las huiñas, por ejemplo, las huiñas adultas, lo máximo que pesan son 2 kilos, las adultas. Entonces imagínense lo pequeño que es. Y vienen así como en dos sabores, dos tipos, dos morfos, se dice así como en mi versión ecóloga, que son las huiñas que son moteadas, que como esta de acá, es decir, que tienen manchas, y las huiñas que son melánicas, que se dice que son completamente negras, pero en verdad tienen manchas, solo que como a primera vista se ven completamente negras. Y bueno, esta gente, este actor, esta comunidad huiña, esta comunidad felina, nos empezaba a aparecer continuamente en las fotos y era muy pregnante. Entonces nos empezamos a obsesionar con las huiñas del equipo y empezamos a observarlas y como querer saber más, conocer más. Y fue como, se nos ocurrió una hipótesis. Tal como nosotros tenemos huellas digitales, que es como la que cuando uno va a comprar un bono y es como, ok, te asocian a que uno es Belén Gallardo, Maca, etc. Quizás también pasaba lo mismo con las uñas, pero en este caso en la espalda, que es donde está la mayor información de las manchas. Entonces fue como, tenemos 150 cámaras trampas, ¿por qué no colocamos algunas de manera cenital? Es decir, como toma la foto desde arriba hacia abajo para testear esta hipótesis. Esta hipótesis efectivamente se nos fue un poco de las manos, porque después de 5 años tenemos más de 2 millones de fotos, muchas de ellas cenitales, muchas de ellas apuntan solo al suelo, porque que pase la uña exactamente por ese lugar, o sea, les mostré la foto de Reñigüe, es realmente grande, entonces que justo pase la uña por donde nosotros instalamos la cámara, justo que era la cenital, sí. Es una gran como tarea, pero las huellas fueron buena onda y al parecer quería que los conociéramos. Entonces, nada, pues empezaron a aparecer. Y esta de acá es nuestra primera foto como buena en blanco y negro, porque el bosque de Reñigüe es un bosque templado y lluvioso y es tan cerrado que las cámaras creen que es de noche a las 12 del día. Entonces, las fotos siempre salen en blanco y negro. Pero al andar de los años, porque este proyecto duró, bueno, sigue en proceso, pero digamos como en el testeo de la hipótesis, íbamos obteniendo más información, hasta obtener esa última imagen, que ya es como, sí, es lo que nos hubiese encantado tener desde el primer día, y empezamos a tener una lluvia de manchas. Estos son la recopilación de las espaldas de uñas recortadas de las fotos de cámara trampa de 2 años y que fue con el que escribimos el artículo científico que está en revisión para proponer un estudio, o sea, una manera de estudiar y reconocer individuos de uña, que sirve para todos los animales que tienen manchas, pero bueno, con la especificidad de las uñas. Entonces, con este mar de manchas, nos dimos cuenta que en Reñigüe viven 12 uñas moteadas
y les pusimos nombres de planta, que son las que están ahí arriba, y algunas son transientes, algunas habitan todo el año, algunas son madres, algunas viven solo en un sector de Reñihue que está aislado. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta que tal como nosotros tienen hábitos, tal como nosotros tienen familia, tienen otros hábitos y otras familias, pero eso también te hace darte cuenta que cuando uno piensa en los más que humanos, piensa solo en la especie, después piensa en el individuo y después piensa en el individuo que tiene ojo y es tierno, en este caso como la huña, pero que en realidad se trata de las relaciones que estas 12 huiñas tenían entre sí, con el bosque y también que empezamos a generar nosotros con ellas. Y aquí una de las cosas que aprendimos es que las huiñas se comunican a través de señales olfativas. Entonces, cuando descubrimos esto, entendimos que el centro de llamados, o cómo decirlo, como el lugar de junta o el celular de ellas, tenía que ver con ciertos espacios específicos en el bosque. Porque ahí es por donde la gran mayoría pasaba y se dejaba un mensaje y era como, oye, llegué. O me estoy yendo, o hoy estoy embarazada, o estoy buscando pareja. Y eso también te hace darte cuenta que desde una perspectiva humana, cuando uno, que es lo que nos convoca, que cuando uno piensa en arquitectura más que humana, uno piensa muy visualmente, pero ¿qué pasa con las huellas que se comunican de manera olfativa, por ejemplo? También cuando uno empieza a pensar también en arquitecturas más que humanas, el nombre huña, huñam, tiene como dos orígenes. Uno es que acarrea, y que es muy común verla acarreando presas, ratones principalmente, pero también otra acepción de su nombre es que las huiñas cambian de morada, se dice que no tienen casa, que están continuamente cambiándose de casa, todos los días. Entonces imagínense cómo sería una arquitectura más que humana en que la huña cambia todos los días de casa. ¿Qué significaría eso? Entonces eso significaría que hay que proteger todo el bosque. Esas son las preguntas que nos empezamos a hacer. Y es también lo que como que vuelve a traernos a, este es el Valle de Reñihue, que es el que va a, no sabemos, quizás ser atravesado por una carretera, y si atravesada por una carretera es ¿cómo queremos esa carretera? Porque si pensamos solo en una carretera humana, ya sabemos cómo es. Y una carretera más que humana significa esto como el típica foto que uno ve como el corredor biológico con infraestructura verde. ¿Eso es una carretera más que humana? ¿Hay otras formas de hacerlo? Eso es precisamente lo que necesitamos empezar a conversar, porque yo me cuestioné mucho cómo empezar esta charla y era como, ¿de verdad voy a contarles lo que todos ya sabemos de la triple crisis, contaminación, pérdida de biodiversidad, cambio climático? Como ya lo sabemos. Entonces ahora, más que una perspectiva solucionista, es todo lo contrario, es más bien cómo abrimos el espacio para que precisamente podamos imaginar otras formas de cohabitar. Porque sin duda estamos cohabitando, pero somos unos muy malos vecinos. Entonces, ¿cómo ser mejores vecinas y vecinos? Y es desde aquí, desde este intento de ser mejores vecinas y vecinos, es que traigo 5 principios desde la ecología, pero ojo que puse principios en minúscula, porque no son como los principios, sino es principio desde inicio, es como el borrador, las ideas, momentos como de apertura que les traigo para que ustedes hagan el puente y lo conecten con la arquitectura. Porque de nuevo, yo no soy arquitecta, entonces cuando yo les traigo estos principios, la idea es que yo pongo como una parte del puente y ustedes hacen la otra parte del puente y nos juntamos al medio. Bueno, y otra cosa muy importante es que ustedes trabajan en escala barrial. Entonces, en Reñihue y en absolutamente todos los ecosistemas hay barrios, solo que
desde otras perspectivas. Entonces, el primer principio es pensar que los barrios son parte de ecosistemas. Y esto es importante notarlo porque los ecosistemas son otra perspectiva distinta a lo que solemos nosotros entender como barrios. Y al decir que son ecosistemas, es que son sistemas de sistemas y son sistemas entretejidos entre sistemas. Entonces es como un trabalengua. Entonces nosotros normalmente solemos ver que hay sistemas sociales, ambientales y tecnológicos y que normalmente nosotros trabajamos desde las disciplinas con que cada disciplina funciona paralelamente, tiene preguntas paralelamente, soluciona las problemáticas de manera paralela, tal como aparece en el lado izquierdo. Sin embargo, los ecosistemas son como realmente funcionan, como la naturaleza, la ciudad, absolutamente todo es un ecosistema, por lo tanto también los barrios, y están completamente entretejidos. Entonces es como que yo aquí en esta tela de mi chaleco, yo intentara sacar como un hilo, obviamente todo se desbarata, y así es precisamente lo que pasa cuando nosotros empezamos a desbaratar ciertos elementos de los ecosistemas. Y aquí la propuesta que yo les traigo es que los puntos de conexión los puede hacer la ecología, y que de manera intelectual. Entonces, una invitación que yo les hago es que si bien yo entiendo que cuando ustedes van al barrio y tienen problemáticas o cuando conversan con la vecina muy concretas, eso no deja de estar embebido en un ecosistema y entre sistemas completamente entretejidos. Entonces, para que lo consideren. Ya. Y cuando uno ya entiende que los barrios están entretejidos y que son parte de ecosistemas, y uno vuelve, si uno ya lo entendió, pero si uno vuelve a verlos o considerarlo, tener perspectivas separadas de esto, la consecuencia es que los tipos de arquitectura que van a surgir de eso es que nos van a llevar hacia lo que ya sabemos. Todo esto es como futuros distópicos y que está súper estudiado y de nuevo para qué les voy a hablar de eso, ¿cierto? Ya. Entonces mejor nos mantenemos en la parte de arriba de la diapositiva, que cuando uno empieza a considerar cómo realmente funcionan los ecosistemas, que son sistemas entretejidos, tenemos oportunidades y se habla de buenos antropocenos, porque no necesariamente el antropoceno es malo. Tenemos una etapa de aceleración, de urbanización, aceleración del crecimiento de la población y todas estas cosas también que ustedes ya saben. Sin embargo, esas son las consecuencias negativas, pero también puede haber consecuencias positivas. Y aquí esto es desde una mirada crítica, porque no es como hacer borrón y cuenta nueva, sino es nuevamente entender que cuando uno toma decisiones, proyecta, diseña, no considerando las reglas del juego, la consecuencia de eso es que no va a funcionar en el sistema. Pero si uno toma en consideración cómo funciona el ecosistema y sus reglas, los diseños, proyectos que surjan desde ahí van a poder ser integrados. Entonces, yo le hablaba de que los barrios son parte de ecosistema, y aquí yo les traigo no sé, yo asumo una buena noticia, en que Chile se encuentra en el 80% de los ecosistemas del mundo. Y chuta, eso es como increíble, igual si lo pensamos, de todo el mundo el 80% está en Chile. Y esto es porque el eslogan, la larga y angosta franja de tierra, exacto, porque tenemos muchos ecosistemas distintos, tenemos el mar, la cordillera, entonces efectivamente están, ahí dice, 88 de los 110 ecosistemas que están descritos en el planeta están acá. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Porque cuando, por ejemplo, no sé, yo asumo, la gran mayoría de acá, asumo que vive en la región metropolitana, y eso significa que ustedes
tienen asumido el tipo de ecosistema mediterráneo, por ejemplo, que eso significa que existe calor en verano, hay lluvia en invierno, y eso es súper raro. Yo sé que para ustedes no es raro, pero es súper raro porque solo en 5 lugares del mundo existe el ecosistema mediterráneo, que son estos que están acá. Entonces, si ustedes ven en la proporción de los ecosistemas y los climas del mundo, el clima y ecosistema mediterráneo es extrañísimo. Entonces, eso tiene como consecuencia que en general a los humanos nos encanta vivir en el ecosistema mediterráneo. Resulta que a los más que humanos también. Entonces estamos todos en el mismo lugar, concentradísimos, y que nosotros tengamos el 80% del ecosistema del mundo, pero además el Mediterráneo, hace que nuestro país, más que verse con estas divisiones geográficas y regiones, comunas y todo esto, más bien el mapa se ve así, si nosotros lo llevásemos con esta vista de ecosistemas. Y aquí también la mirada a cambiar, o sea, como cambiar la perspectiva, es que los ecosistemas no solo piénsenlos desde el punto de vista de es lo que está allá afuera, es la naturaleza. Nosotros estamos completamente entretejidos también con los ecosistemas. Los ecosistemas guardan nuestra memoria, ahí dice, la memoria geológica está escrita en las rocas, la memoria biológica está escrita en el ADN de la especie, en las relaciones, también está la memoria social, está todo absolutamente entretejido y una manera de empezar a ver estos hilos que solemos ver como solitarios es empezar a adoptar la perspectiva ecosistémica. Y ya. Entonces, número 1, el primer principio era que los barrios son parte de ecosistemas. Y lo segundo es que los barrios son parte de ecosistemas amenazados. Y aquí es solo para decirles que, por ejemplo, aquí, que hace harto tiempo ya, el 2014, un estudio reveló que la mitad de los ecosistemas de Chile está amenazado. Entonces, por una parte, tenemos una gran responsabilidad porque somos, no sé, como los cohabitantes del 80% de los ecosistemas del mundo y la mitad de eso están amenazados. Entonces, lo que el Estado hace en estas situaciones es crear áreas protegidas. Sin embargo, las áreas protegidas en Chile están concentradas en el extremo sur y donde están los hielos. Y eso tiene como consecuencia que en lugares megadiversos como el centro-sur de Chile, por ejemplo, no esté protegido. O sea, ¿ven ahí ustedes que donde les dije el ecosistema mediterráneo hay áreas protegidas? No hay. Entonces, precisamente, solo el 1% del ecosistema mediterráneo está protegido. Entonces, aquí, cuando pensamos en arquitecturas más que humanas, más que como proyectar o construir algo como físico concreto, ¿cómo sería diseñar un sistema más allá de las áreas protegidas que en realidad sea una oportunidad de cohabitación entre seres humanos y más que humanos, y no que nos aísle, y no que estemos como lo humano haciendo pebre la ciudad, o donde sea que estemos, y los más que humanos como encerrados en su área? ¿Cómo integramos? ¿Cómo en realidad vemos que la conservación de la biodiversidad nos compete a todos? Y que por lo tanto nos sirve poner como el problema de, ya, los más que humanos están en el Parque Nacional, ahí en el área protegida, están bien, y los voy a ver en mis vacaciones o ahora en el fin de semana largo, sino más bien es cómo integramos. Y por eso estas notas es considerar que los barrios son ecosistemas y que son ecosistemas amenazados. El tercer principio, de nuevo como una invitación a que consideren cuando estudian los barrios, es que son parte de ecosistemas amenazados y mega biodiversos. Y yo sé que las plazas cuando uno va se ven más o menos todas iguales, así como las ferias artesanales.
cuando uno va y encuentra todo más o menos lo mismo, pero en realidad, como tenemos en Chile el 80% de los ecosistemas del mundo, imagínense la cantidad de especies que habita en todo este ecosistema, la enorme biodiversidad, y eso se nos olvida cuando estamos en la ciudad, pero sin embargo eso sigue estando ahí, solo que la arquitectura actual o la manera en que pensamos la ciudad actualmente impide que esos otros seres puedan cohabitar con nosotros, pero eso puede cambiar. Entonces, por ejemplo, el ecosistema mediterráneo está definido como un hotspot de biodiversidad, es decir, un punto caliente. Y en el mundo, ahí, tal como dice ahí, se definieron 34 puntos calientes en todo el mundo, que hay mega biodiversidad. Y aquí no es Costa Rica, no es Colombia, es el centro de Chile, aquí mismo, donde estamos viviendo. Y yo no sé cómo, yo aquí les traigo como puros ranking, pero es para que entiendan como dónde ponemos concreto o dónde vamos a intervenir. Y el llamado no es a no intervenir, sino es como, sabemos todo esto que está detrás, cuando uno ve como un sitio baldío, en realidad es un sitio baldío, son ese tipo de cosas. Y bueno, una cosa muy importante también dentro del país, Chile, es que en realidad a los más que humanos les da lo mismo las definiciones geográficas, pero justo en Chile los ecosistemas están como muy ordenaditos según cómo se fue ordenado geográficamente. Y esto es porque tenemos al norte el desierto, al sur, bueno, estamos rodeados de mucha agua, la cordillera de los Andes, entonces lo que sucede es que Chile es una gran isla biogeográfica, funciona como una isla. Entonces lo que pasa en las islas es que la biodiversidad es muy particular y eso se llama endemismo, es decir, solo existe en ese lugar y en ningún otro lugar del mundo. Y en Chile, más del 50% de las plantas, por ejemplo, son endémicas, lo cual es rarísimo, porque en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo, si una planta está aquí, está en otro país, está más o menos en todas partes. Las aves igual. Por ejemplo, los anfibios, más del 70% de los anfibios en Chile solo están acá, solo existen acá. Entonces tenemos pura rareza y yo ya me perdí en qué etapa generacional están ustedes, no sé si todavía les gustan los Pokémones, pero acá están todos los Pokémones más raros, los más raros. O sea, como viajan personas de todo el mundo a ver los Pokémones que están acá, porque existe como una combinación de factores que no existen en ningún otro lugar. Entonces también, ¿qué consecuencia tiene eso cuando nosotros pensamos en los barrios? Cuando nosotros vemos un ave que está todo el día ahí en el árbol y que lo puedo considerar ser importante, pero en realidad solo existe aquí y en ningún otro lugar del mundo. El cuarto principio es, ya los barrios son parte de ecosistemas que están amenazados, son mega biodiversos, pero que también son muy heterogéneos. Y esta heterogeneidad tiene consecuencias, aquí les traigo como no considerar esta heterogeneidad, porque sabemos que Chile es uno de los países más desiguales del mundo en el acceso a montones de servicios, incluyendo el acceso a áreas verdes. Y por ejemplo acá, el 99 de las 117 comunas de Chile, es decir, el 85% no cuentan con las áreas verdes mínimas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tal como se ve en esa foto ahí, ese árbol, ¿qué es ese árbol? Es como un monumento de desconexión. No sé si lo alcanzan a ver porque hay mucha luz, de hecho. Entonces, cuando nosotros pensamos desde el diseño, la arquitectura, desde los proyectos, ¿cómo se están construyendo los barrios? ¿Cómo son los barrios que nosotros mismos habitamos?
cuando uno lee esta estadística, y no sé, por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo leí esto, el 85% no cuenta con las áreas mínimas, que es para tener un mínimo de salud. Eso es importante. Cuando está descrito que cuando uno no tiene un acceso mínimo, que son 10 metros cuadrados de áreas verdes, uno tiene consecuencias como enfermedad de salud mental, trastornos de ansiedad, depresión, y que eso no tiene nada que ver con uno, tiene que ver con el espacio en el que uno habita. Entonces, es tremendo pensarlo, que nosotros, nuestra perspectiva está tan como separada que nos olvidamos que somos animales, somos mamíferos, al igual que la huiña. Entonces a nosotros no se nos ocurriría encerrar una huiña en un departamento de 30 metros cuadrados. Entonces, ¿por qué lo hacemos con nosotros? O tampoco se nos ocurriría que una huiña como no puede tener acceso a árboles y que viviera sola en concreto. Como nos duelen los animales del zoológico, pero ¿por qué no nos cuestionamos eso con nosotros? Entonces, eso es el tipo de cosas que cuando pensamos en los barrios se nos olvida nuestra animalidad y yo se la como quiero volver si es que no la tienen presente. Y aquí para decir que estos múltiples estudios, y les pongo un link, espero que ustedes se vayan a quedar con la presentación, indican que vivir en áreas verdes desde niños mejora la salud mental. De hecho, los estudios indican que si comparaban a personas con acceso a áreas verdes y personas sin acceso a áreas verdes los primeros 5 años, aumenta el 50% la probabilidad de tener trastornos de ansiedad entre las personas que sí y que no. Entonces aquí lo importante no es solo verdear los barrios, no es como más infraestructura verde para gentrificar y que se vea lindo, porque a todos nos gusta cómo se ve, sino también es un asunto de salud pública y salud pública global. Y bueno, y el quinto principio, que ya vimos que los barrios son parte de ecosistemas, que están amenazados, que son megadiversos, de hecho son uno de los 34 hotspots, el ecosistema mediterráneo me refiero, que son heterogéneos, también son muy dinámicos. Y eso también es súper importante considerarlo, sobre todo en la época de dinamismo que estamos viviendo actualmente, que claro, el cambio climático, lo que nos llega en las noticias, que son estos eventos extremos, pero es precisamente de eso se trata, como incorporar que los ecosistemas son dinámicos. Esto va a empezar a pasar cada vez más, porque precisamente el Holoceno, que es la época geológica que estamos viviendo, yo sé que está súper de moda el Antropoceno, pero la ciencia, por si acaso, se pusieron de acuerdo, el comité dijo que el Antropoceno no existe en realidad y que seguimos en el Holoceno, y el Holoceno, la descripción es que es la época geológica en el que el clima está estable. Entonces, por eso es la pugna precisamente de, quizá entonces sí estamos en el Antropoceno, porque el clima ya dejó de ser estable. Entonces, más que la pelea entre Holoceno y Antropoceno, es abrazar que los ecosistemas son dinámicos y que tenemos que prepararnos para eso y que, por lo tanto, las aproximaciones que pensemos tienen que ser flexibles, tienen que ser diversas, tienen que ser distribuidas, según lo que les proponía anteriormente, y tienen que ser multifuncionales, porque aquí lo que tenemos que pensar ahora es en la resiliencia. Y aquí la idea, después de estos 5 principios, que es como un camino veloz por una perspectiva más ecológica y ecosistémica, es entender que, tal como en esta imagen que yo les proponía de que estaban estos 3 sistemas y que la ecología es la que viene a unir esto, o es como el puente que nos podría ayudar a tener estos cambios de perspectivas para diseñar hacia un mundo más que humano, la ecología vive exactamente en esos guiones, porque en realidad no existe lo humano y la naturaleza.
Nosotros somos naturaleza. Tampoco existe, yo sé que aquí estoy en una sala que me puede saltar encima, pero tampoco existe lo urbano y lo rural como concepto, como constructo teórico. Sí, pero hay una continuidad, no es cada uno un extremo en que uno pueda decir como exactamente aquí se divide. El interior y el exterior, la función y el uso, presente, futuro, real, posible, y sin duda también cuestionemos lo vivo y lo muerto. ¿Qué es lo vivo y lo muerto? Entonces, aquí más bien las propuestas que les traigo yo, la propuesta desde la ecología, es que cuando uno se queda como constructos teóricos que nos ayudan a entender están súper bien, pero cuando uno se queda atrapado en estas dicotomías es cuando empieza a ver los problemas. Y la idea es vivir al medio, es vivir en estos espacios de intersección. Y aquí la invitación era hablar de arquitecturas más que humanas. Entonces, después de todo eso, después de entender que con esta perspectiva ecosistémica, entender que los barrios, esta arquitectura se van a proyectar desde ecosistemas que son biodiversos, que son heterogéneos, que son dinámicos, que son biodiversos, ¿cómo podemos imaginar una arquitectura más que humana? Entonces aquí yo lo pongo entre preguntas, porque de nuevo, yo voy a poner como una mitad del puente y la otra idea es que ustedes empiecen a construir desde del otro pedazo del puente y nos encontramos al medio. Entonces, por ejemplo, yo desde la ecología pienso que la arquitectura debería ser descentralizada de los seres humanos. Y aquí no digo centrada en los más que humanos, simplemente que nosotros ocupamos el centro, los márgenes, ocupamos absolutamente todo. Entonces, ¿dónde está el espacio para los más que humanos? Entonces, yo digo simplemente como corramos un poquito la perspectiva, el foco. Y sobre todo esto es una invitación para ustedes que están como en un proceso de aprendizaje. Me interesa en particular la idea es que ustedes puedan tener de descentrar a los seres humanos desde donde están proyectando y diseñando, porque siento que todavía no tienen las ideas tan arraigadas y que por eso quizás puede ser más fácil, no sé, una hipótesis. Ya. Una segunda idea que yo les propongo de como arquitecturas más que humanas es que cuando se piensa en esta arquitectura, en este proyecto, se entiende que está todo absolutamente entretejido. Entonces, dejamos de ver las cosas como particulares, solo un sistema, solo desde la tecnología, solo desde lo social, solo desde lo ambiental, y entendemos que es parte de un todo. Lo tercero es que está basado en conocimientos biodiversos. Puse diverso ahí, pero ojalá biodiversos. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí estamos insertos en la academia y el conocimiento académico sin duda es importante, pero también está el conocimiento tradicional. Está el conocimiento de los pueblos originarios, está el conocimiento de que tienen nuestras abuelas, está el conocimiento que se da de las personas que tienen su huerta. Hay un montón de conocimiento ahí. Y también está el conocimiento de los propios más que humanos, que aún no sabemos cómo preguntarles, pero que también está ahí. Entonces, no solo basado en conocimientos diversos. Una cuarta nota, idea, invitación que les traigo de cómo debería ser esta arquitectura más que humana es que emerge de las relaciones, la colectividad y la pluralidad. Entonces también cuestionar, yo como no vengo de la arquitectura, a mí me choca un poco esto de las como fuertes autorías desde la arquitectura, porque eso yo no lo aprendí desde mi disciplina. Y aquí la invitación es como a estar menos
pendiente de las autorías y más pendiente de lo que se construye desde la colectividad, porque desde ahí es donde se pueden generar proyectos desde la pluralidad y sin jerarquía. Una quinta invitación que les tengo también como Arquitecturas Más que Humanas es que trascienda la búsqueda de la originalidad, que eso también, yo entiendo que desde donde están ustedes un poco se les pide la originalidad, pero si estamos pensando en lo más que humano, en realidad, ¿cómo nosotros en nuestra noción, esta sala el promedio debe ser 30 años, ¿cómo nosotros vamos a superar 4.600 millones de años? Como la naturaleza ya testió casi todo. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a copiar mejor? Y a copiar bien. Entonces, ahí también como cuestionar la originalidad, de dónde viene, no sé. La sexta propuesta que les tengo para Arquitecturas Más que Humanas es que se propone desde la crítica y lo subversivo. Y ahí pongo hacer lo mínimo. Yo sé que ustedes como estudiantes están en una etapa de que tienen que hacer cosas, pero en este mundo que tiene tantas cosas, quizás ahora hacer o no hacer suma más. O hacer distinto. Entonces, para que cuestionen el hacer. La séptima invitación es que prioriza a quienes son más vulnerables y dentro de los más que humanos está lleno de vulnerables. De hecho, los más estudiados, los que más inversión en conservación tienen son los animales con ojos que se parecen a los bebés humanos. Son los más estudiados, los más conservados, a los que les va mejor. A los que peor les va son, por ejemplo, a todos los que se asocian a cosas asquerosas, insectos, ranas, etc. Les va súper mal respecto a proyectos de conservación, etc. Y después están todos esos invisibles que ni siquiera vemos, como la arquea, las bacterias, recién nos estamos enterando. Entonces, esta Arquitectura Más que Humana, la invitación es quizás a ver a los que no vemos. La octava invitación es que, sin duda, tiene que emerger desde una actitud lúdica, experimental e incluso juguetona, porque está todo tan serio en el mundo, hay triple crisis y todo esto que conversábamos, entonces, chuta, si no la vamos a pasar bien, no, está difícil que podamos seguir. Y la novena invitación es que la arquitectura más que humana siempre va a evitar la incertidumbre, porque no sabemos, sabemos muy pocas cosas, entonces hay que abrazar la incertidumbre, abrazar el no saber, abrazar cuando uno está jugando, que es como volviendo a lo anterior, uno no se preocupa tanto de las reglas, lo está viviendo. Y la décima invitación, a mí me gustaría que quizás lo podamos conversar entre todas y todos. Y no sé qué se están imaginando ustedes con esta arquitectura más que humana como la número 10. Entonces aquí yo les pongo arquitectura más que humana, para que ustedes se imaginen cómo son, cómo la ven, quiénes viven allí, cómo suenan, a qué huelen, cómo se siente vivir allí. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Belén. Muy interesante la presentación, muy sugerente, como que deja llena de ideas. Y para conversar, quiero invitar también al panel a la profesora Marta Moya, quien es profesora del curso Sistemas Sustentables, en el programa del curso en el que también Belén ayudó a diseñar y a proponer dentro de este marco teórico. Y también a María José Marco, profesora y académica de la Universidad de Alicante,
También es la directora de Magic Arc Studio y está también justo en este momento en la universidad haciendo un workshop junto a los estudiantes de seminario llamado las Islas de Calor. Así que estoy muy contenta de poder recibirla a las 3, conversar sobre lo que presentó Belén. Yo estuve tomando un par de notas de cosas que me parecen súper relevantes y súper interesantes y que hace un tiempo como escuela estamos haciendo el esfuerzo también de que empiece a permear no solamente a los cursos de toda la malla. Así que yo estoy muy contenta de las reflexiones que nos traes, Belén, porque justamente en el momento en el que estamos y es imposible no pensar que hay que hacer las cosas de una manera distinta, ¿cierto? Como claramente los modelos que conocemos están obsoletos, pero la gran pregunta es ¿cómo? Entonces, desde tu disciplina y poder tener tu conversación nos ayuda también a aclarar un montón de cosas, o sea, los números que trajiste son reveladores de alguna manera, y como que enfrentan una cosa que ya como que es imposible intentar responderla de la misma manera. Y lo que más me gustó de lo que conversaste, y para abrir la palabra también a las invitadas, es entender esta idea de que realmente el barrio, como tú llevándolo a nuestro léxico, ¿cierto? Finalmente es un territorio. Y que separar la idea del territorio de lo urbano y entendido como lo otro, lo ajeno, lo que no está ahí, es el error que hemos cometido al parecer, o lo que puedo desprender de lo que conversaste, a entender estos ecosistemas como algo lejano. Y desde el estudio de la Viña y el trabajo que tú hiciste, me parece súper interesante pensar que para poder diseñar para Más que Humanos, nos obliga a conocer los métodos de vida de esos otros seres con los que compartimos el planeta. Y también lo que me parece muy interesante es que planteas que somos mamíferos, o sea, ya plantearnos desde el punto de vista que somos mamíferos y por tanto somos parte de ese mismo ecosistema, nos obliga a pensar que probablemente no estamos viviendo como mamíferos y eso hace que no sea sustentable ese sistema. Pero no desde un momento no desde una postura como que inhabilita a lo otro, sino que tú dices hay que hacerlo, pero hay que hacerlo mejor. Y esa es como la invitación a pensarlo entre todos en realidad. No creo que yo tenga la respuesta, entonces quisiera como abrir la conversación sobre todo a María José y a Marta, qué dudas surgen, qué reflexiones llegan, y también ustedes desde su propio quehacer, cómo trabajan estas mismas preguntas. Así que, quien quiera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por la exposición, estuvo muy enriquecedora. Y bueno, también en la línea de lo que de repente conversamos, en cuanto a cómo se encuentra la ecología con la arquitectura, que hoy por hoy, de todas maneras, y con esta presentación vemos que en ningún caso es antagónico. Y me quedo mucho con la parte que hablaste en cuanto a memoria y conocimiento ancestral de lo que nos puede entregar un paisaje, porque, bueno, desde el otro lado, sucede un poco lo mismo en la sociedad, hoy por hoy ya, desde un punto totalmente humano. En cuanto a que quienes tienen más tradición o quienes llevan la memoria de una comunidad están siendo dejados de lado el día de hoy. Un poco lo mismo lo que pasa en la naturaleza, que claro, los que se dejan de lado en nuestro caso o en este caso son las personas mayores en la sociedad, quienes tienen también mucho que decir y mucho conocimiento que entregar y que traspasar de generación en generación. Y sucede lo mismo, hacía el símil respecto a lo que tú comentabas, cuando algo no es quizá tan funcional o no va con las dinámicas de cómo funciona el sistema hoy por hoy, lo dejamos de lado, si no están en ninguna parte, más sí lo conecto desde la parte de la integración, y que también es algo que vamos en la misma línea respecto a que mientras más integración, tanto de personas, comunidades, con el lugar en el que habitan, lo hace más sostenible. Y finalmente quienes están en los barrios o quienes los habitan y quienes se hacen presentes son estas personas. Entonces, justamente desde el espacio público, pienso que se pueden dar estas interacciones más que humanas, sobre todo por la posibilidad de encontrarse o volver a encontrarse entre las personas y los más que humanos también.
Pues muchas gracias, Belén. Ha sido fantástica todas las reflexiones que has traído, ¿no? Y como comentaban también Maca y Marta, me sumo como a las felicitaciones, porque creo que es muy necesario no traer como todas estas reflexiones críticas a la Escuela de Arquitectura y de Diseño, y de pensar cómo van a ser nuestras ciudades entendiendo estos nuevos tipos de convivencia que son fundamentales para, ¿no? Como para pensar otros futuros posibles. Creo que hay una cosa que me ha interesado mucho, ¿no? Como el concepto que Maca también se ha referido, esta conceptualización del barrio, ¿no? Aplicado a un ecosistema. Y me estaba como viniendo a la cabeza esta reflexión que hace también Jane Bennett en La materia vibrante, cuando ejemplifica en el capítulo de la ecología política, ¿no? Como que un ecosistema podría ser algo parecido a un sistema político, ¿no? Que también se organiza, se autoorganiza según una serie de agentes y situaciones que se van afectando y que tienen un público que luego pues, repercute de una manera o de otra. Entonces, en esa reflexión, como que ese sistema político en ocasiones no es puramente un sistema buenista o un sistema democrático, un sistema como dictatorial, ¿no? Como que puede tener como muchas aplicaciones, y entonces pensando en estas nuevas relaciones que tendríamos que diseñar o aprender a compartir con otras especies, también como que afrontar esas ideologías como esas estrategias de barrio, ¿no? Como hacia la heterogeneidad, la biodiversidad y demás, también van a tener esas interacciones políticas que no siempre van a ser relacionales en ese entorno, ¿no? Entonces, creo que como que ese concepto de barrio al ecosistema, como, ¿no? Con la vuelta de Jane Bennett, puede ser muy interesante. Y hay algunas cosas que sí que me parece que sería interesante debatir, ¿no? Como, porque hay muchos conceptos que claramente son necesarios como interiorizar, aprender, y sobre todo como activar el hecho de que tenemos que activar ¿no? Como la percepción para saber identificarlos, ¿no? Como que no somos únicamente, ¿no? Como el centro, la centralidad de todo lo que ocurre en el planeta, sino que somos una parte de ese ecosistema, ¿no? La descentralización, que es importante, como, ¿no? Como explica igual pues Haraway, o como explica, ¿no? Elizabeth Povinelli cuando dice si las rocas pueden escuchar, ¿no? O Vincian Desprez cuando habla de ¿no? De cómo piensan los pulpos, ¿no? Quizá cuando estemos diseñando, una parte interesante sería no preguntarnos a los humanos, ¿no? Si los humanos estamos diseñando hacia una dirección u otra, sino preguntarle a los pájaros, o preguntarle no solo a los animales no humanos, ¿no? Sino también no solo a los microorganismos o a las plantas, como hace María Castellanos, que también le coloca sensores, ¿no? Para ver cómo reaccionan a la iluminación o al sonido, al CO2, ¿no? Que las plantas también, que era algo intuitivo, ¿no? Como nos relacionábamos con el mundo de las plantas, pero ahora se puede medir, ¿no? Y certificar en muchos aspectos. Entonces, como que esa descentralización humana, ¿no? De lo humano no humano, creo que es relevante en todas las esferas ¿no? Como de los agentes que interfieren, desde organismos hasta rocas, pero me parece que quizá en el momento en el que estamos, como afrontar quizá algunas partes entre la originalidad, ¿no? Como me voy a tu punto, creo que era el punto 5 y el punto 10, no, el punto 5 y el punto 9, ¿no? Como moverse entre la originalidad y moverse entre la incertidumbre, a veces es necesario, ¿no? Porque sí que hay ocasiones que, aunque ya esté aparentemente todo inventado, todo creado y todo conectado, sí que hay muchas conexiones que todavía son necesarias, como empezar a experimentar o empezar a probar, ¿no? Como lo que decías, ¿no? Pues de repente un corredor de biodiversidad, cómo se puede conectar a los parámetros de diseño actuales de la ciudad, ¿no? O un corredor, ¿no? Como un refugio de biodiversidad, o van a aparecer nuevas variables que yo creo que sí que requieren de una originalidad o de un pensamiento como creativo en ese, ¿no? Como por debatir un poco entre originalidad e incertidumbre, que a veces entiendo el posicionamiento ¿no? del que planteas, pero creo que sí que de cara a un estudiante, igual como entender que también se puede repensar como ambas partes, ¿no? No sé si me quieres rebatir algo o Sí, cuando pensé estos 10 puntos, bueno, 9 originalmente, quería ir a lo que, esto es mi experiencia de los últimos 8 meses en la facultad y en la Escuela de Arquitectura en particular.
La originalidad es muy importante para ustedes, lo he notado. Pero, por ejemplo, no sé, desde la interdisciplina, que no sé, entre arquitectura, ecología, diseño, han surgido las soluciones basadas en naturaleza, que es todo este marco teórico que de alguna manera viene a proponer que hay ciertas maneras de solucionar algunos problemas que ya fueron inventados, entre comillas, por la naturaleza, entonces venía a hacer eso. Entonces, claro, sin duda la originalidad no es matar a la originalidad, sino quizás cuestionar de dónde viene esa originalidad, porque siento que estamos como continuamente leyendo lo mismo, pensando lo mismo. Entonces, como ir más allá y quizás también ir a aprender de los más que humanos. Y quizás para mí ese proceso me parece mucho más original que esto de seguir dándonos vuelta entre lo humano. Eso. Muchas gracias. No, es que estamos en una conversación de esta isla y decíamos que quizás la arquitectura se aprecia desde afuera como la obsesión por tú dijiste por lo original, pero yo rebatiría quizás ahí, yo diría que no hay que confundir lo original con la novedad. Y me parece que puede ser que existan algunas colegas que a lo mejor busquen la novedad o busquemos la novedad. Y yo diría que la arquitectura muchas veces va a buscar las mismas soluciones de siempre reactualizadas, ¿no? Yo creo que, no sé, juntar un pilar con una viga probablemente ha sido algo que se ha venido haciendo hace bastante rato y se sigue haciendo igual, cambiando de forma. Es un ejemplo. Y yo creo que a lo mejor en lo original podría haber algo interesante en el punto de cruce que tú mencionas, porque me parece que está en los comienzos, ¿no? Como que ir a buscar lo original es ir a buscar esos comienzos. Y definitivamente esos comienzos pueden estar en esos puntos de unión. Y para poner un guión a esto, me encantó, o sea, de hecho, un punto aparte, otro párrafo. Me encanta la idea cuando mencionaste el sitio de Eriazo, porque me acordaba de un, así tipo 2000, de Ignacio Solá Morales y el Terrain Bag, que dio vuelta por todos lados, eso, ¿no? Nosotros lo usamos muchísimo. Pero había una cosa así como del sitio de Eriazo dentro de la ciudad, con un trozo de ruralidad, pero con un dinamismo que yo creo que ahora me cobra mucho sentido esto que tú dices, que es un trozo de biodiversidad. Ese es el comentario dentro del punto aparte. Sorry, Maca. Aprovechar que ya me había llegado. Como para seguir sumando algunas ideas ahí, porque creo que lo interesante de la invitación interdisciplinaria que tú nos has hecho durante estos meses también de compartir con nosotros ha sido el hecho de tener como que enriquecer conceptos desde distintos como lados, ¿no? Entonces, claro, creo que la originalidad pica un poco como arquitectos, que claro, oye, ¿qué pasa? ¿Pero qué onda con la originalidad? Pero creo que quizás hay algo en común un poco con lo que decías tú ahora, Julio, respecto como de como de abrir ciertas acepciones, ¿cierto? Entonces, claro, hay una originalidad media sacra en el corazón de la disciplina, que no es que a mí me importa, pero es como para abrir el diccionario nomás, en términos como del original, como la obra original, ¿cierto? Entonces, la obra original es lo que le da al autor, en el fondo, una base sobre la cual distinguirse, y todo eso es un camino que claro, creo que es interesante recorrer en términos pedagógicos, pero quizás no tanto en términos sistémicos. Pero hay una vertiente al lado que tiene que ver con lo originario, ¿no? Con lo que está como en el comienzo de las cosas. Y que si lo que está al comienzo de las cosas no es la autoría individual del original, sino que es lo originario, efectivamente, lo originario no es nuevo. No escapa del problema de lo nuevo, porque el problema de lo nuevo es que siempre deja de serlo, ¿cierto? Lo nuevo es lo nuevo de nuevo, digamos, es un significante
constante que siempre está vacío y siempre está siendo llenado por algo así ad infinitum. Entonces, lo originario puede ser nuevo durante un tiempo, y creo que es algo que nos sirve efectivamente como para traer a presencia no solo los conocimientos ancestrales u originarios, sino también las maneras originales de relacionarnos con la naturaleza, y que son justamente las que en los últimos siglos se han visto totalmente como deformadas y aceleradas, ¿no? Y ahí, en esos conocimientos, solo como para compartir algunas conversaciones que creo que hemos tenido y que no están para nada cerradas, digamos, hay algo muy interesante en lo que tú planteabas y tú también, en términos como de escuchar a los animales, ¿no? Escuchar a los más que humanos, ¿no? Y eso, claro, es un ejercicio que podemos basar en la poesía o en la literatura, pero en la práctica parece como algo más distinto, ¿cierto? Porque tenemos un puente ahí infranqueable que tiene que ver con el lenguaje y con incluso los límites éticos de las líneas de investigación que hoy día nos plantean superar esos problemas a través de inteligencia artificial y lo que sea, ¿no? Entonces ahí creo que hay algo muy lindo que me gustaría compartir simplemente, que es que aprendiendo cosas de animales, he aprendido cosas de los animales. Entonces, ponte tú, el otro día me encontraba con un libro, que era un manual muy básico, de cómo cuidar caballos, de que en el fondo los humanos habían, que era la teoría de este libro de divulgación, digamos, que en el fondo los humanos, los cazadores-recolectores habían aprendido a cazar viendo el comportamiento de las manadas de los lobos, ¿no? Por lo tanto, los lobos nos enseñaron a cazar. Si uno lo traslada a otros lados, cuando tú estos pájaros que tejen sus nidos, uno podría pensar que el primer humano que vio eso y que no tenía tejido alrededor, empezó a agarrar fibras naturales y empezó a tejer. Entonces los pájaros nos enseñaron a tejer, ¿no? Entonces, dado que no les podemos preguntar a ellos qué es lo que saben, quizás hay un trabajo más antropológico, ¿no? de construirnos a nosotros mismos preguntándonos qué es lo que nosotros aprendimos de los animales, y desde ahí quizá poder encontrar puntos en común para seguir hacia adelante, ¿no? No, solo eso. Bien, hay otra cosa que creo que quedó como superficial y que me gustaría como profundizar, sobre todo contigo, Belén, que tiene que ver con cuando plantea esta mirada como muy binaria de lo urbano, lo rural, lo adentro, lo de afuera, como lo humano, lo no humano, ¿cierto? Y creo que algo muy como todavía confuso, yo creo, poder posicionarnos en ese gris, en ese espacio como indeterminado. Y una frase que me gustó harto, o que mencionaste tanto, esta idea de que la incertidumbre tiene que ser como la única certeza que tenemos finalmente, ¿cierto? Poder navegar en esa área gris constantemente y estar disponible o tener una predisposición a poder ser con esa flexibilidad suficiente para no tener que determinar nada con una sola categoría, sino que las cosas son mucho más dinámicas, como tú dijiste, y son mucho más transformadoras y no permiten esas categorías tan cerradas que, o sea, la pregunta en el fondo es, ¿cómo navegamos esa incertidumbre sin clasificaciones? ¿O cuál sería esa arquitectura, cuál sería la manera en que nos podríamos plantear e intentar hacer esa arquitectura como desprogramada o descategorizada? O no sé cómo lo ves tú. Sí, aquí como un disclaimer. Esa parte viene de la ecología queer, no de la ecología sin apellido. A la ecología le encantan los criterios, las cosas ordenadas, las definiciones. Entiendo que igual que la arquitectura en ese sentido. Sin embargo, la ecología queer lo que viene a cuestionar es que la naturaleza es tan mega diversa que a veces nos atrapamos en nuestras propias definiciones, y ahí de nuevo es donde caemos en la problemática. Entonces, las definiciones per se, las clasificaciones, está todo bien mientras entendamos que hay cosas al medio o afuera o donde sea, como ese no es el único molde, nos sirven para entender, y sobre todo cuando estamos recién aprendiendo desde una disciplina. Aquí, por ejemplo, el llamado de la ecología queer, que es entender las relaciones, que si bien hay ciertas relaciones como cortadas en forma de cuadradito,
También hay formas circulares, hay esferas, hay de todo. Entonces, en ese sentido, la ecología queer precisamente dice que en realidad lo único que hay es incertidumbre porque nunca jamás vamos a saber todo. Y cuando normalmente la incertidumbre produce miedo y el miedo produce parálisis. Y siento que un poco las distintas disciplinas estamos un poco en esa ahora con esto en el contexto de la triple crisis, pero también la ecología queer viene a decir en realidad lo que siempre hemos vivido en incertidumbre. Esto de las clasificaciones era una suerte de control imaginario que teníamos al poner todo como en cajitas ordenadas, y cuando uno saca las cosas de las cajas, que nunca estuvieron en esas cajas, las cajas no existen, es darnos cuenta que tenemos que jugar con las pocas reglas que sabemos, tenemos que jugar y tenemos que crear y tenemos que proyectar y tenemos que diseñar, y ojalá descubramos más reglas, más formas de entender cómo funcionan estos sistemas entretejidos, pero mientras tanto no nos podemos quedar paralizados. Y en eso también como haciendo la conexión con lo del original, originario, es porque quizás siempre supimos las reglas pero lo olvidamos. En esto de cuando aprendimos a tejer de la araña, o aprendimos a cazar desde los lobos, se nos fueron olvidando las reglas porque los lobos no se ponen a matar a todos los herbívoros, no, ni tienen granjas de herbívoros. Entonces, quizás de nuevo, pues es como reestudiar las reglas, quizás ahí está, por ahí, no sé. Quisiera agregar una experiencia. Respecto a lo que dice Belén, estaba, bueno, sí, muy de acuerdo con estar abierta o abiertos en general a la información que tiene que darnos el territorio o la comunidad o los ecosistemas. Me estaba acordando justamente de que hubo una experiencia que hicimos en otra casa de estudios, en donde agarramos estos sitios eriazos justamente, trabajamos con la comunidad y éramos un equipo interdisciplinario. Entonces creo que por ahí parte como un primer paso quizás, o un siguiente paso, para poder desarrollar futuros biodiversos, porque justamente tenemos que expandir nuestro campo de conocimiento o a lo que estemos abiertos a recibir. En ese sentido, con un equipo justamente interdisciplinario o transdisciplinario, intervinimos estos sitios eriazos con anhelos de la comunidad que ellos querían en ese entonces huertos comunitarios. Y ahí otro compañero que venía justamente de la ecología incorporó algunas especies, no fuimos puristas en cuanto a lo nativo porque también el anhelo de la comunidad era tener especies comestibles. Y sucedió que tiempo después ya el proyecto siguió, la comunidad lo sostuvo, se mantuvo en el tiempo, y 2 años después teníamos especies nativas de moscas de polinizadores que no se veían ni siquiera, esto fue en Valparaíso, ni siquiera en las quebradas, sino que esta persona, mi compañero ecólogo, lo había visto fuera de la ciudad. Entonces también fue un descubrimiento muy grato y se dio en el contexto de la interdisciplina justamente, y estas capas y capas de información que van saliendo desde como lo originario, por decir la denominación de origen de un lugar, y la información que puede, que tiene y que puede seguir aportando, o desde donde se puede seguir construyendo. Yo, por completar un poco como esta reflexión de la interdisciplinaridad, creo que, y de la transversalidad, ¿no?, entre nosotras, creo que es fundamental, porque al fin y al cabo, cuando muchas veces la arquitectura trabaja, ¿no?, como una verdad, ¿no?, o como una ciencia mayor, ¿no?, de que claramente es aplastante, ya lo sabe todo, y la tradición como que ya nos apoya a que somos, ¿no?, como muy dictatoriales en ese sentido. Creo que es necesario, ¿no?, como esta transversalidad entre la ecología, ¿no?, y la arquitectura, porque es como que ya como que nos van empujando claramente a que tenemos que ser interdisciplinares sí o sí, ¿no? Como que
no sé, toda la mesa de los estudiantes está llena de mariposas, pájaros, ramas, hojas, ¿no? Es como muchos estudiantes ya se están animando a estudiar biología, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad en Alicante, algunos de esos estudiantes han terminado y han empezado a hacer máster de biología, con lo cual como que ya es una necesidad, ¿no? Como imperante, ¿no? de que esto está sucediendo, y creo que como que ese, ¿no? Como, ese cruce sería necesario, y también funcionaría mucho mejor si fuese radical, ¿no? Como dice Braidotti, como que en un momento como que esa situación, ¿no? Que Belén estuviese no solo en la parte de diseño, sino en la parte de construcción, en la parte de urbanismo, en la parte, ¿no? Como todas las secciones ¿no? Como de programas de arquitectura, pero como pasar por todo, ¿no? Cómo se dibuja para pensar de una forma ecosistémica, cómo se construye, cómo es un detalle constructivo ecológico, cómo puede ser, ¿no? Un urbanismo que sea biodiverso, cómo, o sea, entender como todas nuestras disciplinas y repensarnos, ¿no? Cómo hemos diseñado hasta ahora las ciudades y las cajas, ¿no? Que me gusta mucho ese concepto de caja, ¿no? De que vivimos en cajas, pero luego a la hora de ofrecer nidos todavía nos asusta vivir en un nido. Y no sé. No sé si hay preguntas del público, ¿alguien quiera comentar algo? ¿Algo que se quiera agregar? Pequeñito comentario que siento que por debajo de toda esta conversación que estamos teniendo también está el pensamiento decolonial, que es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de estas relaciones como medias escindidas entre interior, exterior, urbano, rural, etcétera, está el pensamiento decolonial en que ni siquiera, lo que se postula es que en muchos pueblos precolombinos ni siquiera existía el concepto de naturaleza, porque el ser humano ya se sentía parte de un cosmos. Y esto también lo relaciono mucho con el libro que fue lanzado hace muy poquito de Camilo Boano, ¿cierto? El proyecto Menor, en el que también en el penúltimo capítulo se habla de decolonialidad, y al principio yo quedé como media cachuda, ¿por qué se está hablando de decolonialidad en este proyecto Menor? Y precisamente tiene que ver con que la colonialidad es la otra cara de la moneda de la modernidad. De hecho se habla de colonial modernidad. Y entonces, claro, la modernidad es esta cosmovisión que pone al ser humano al centro y que entiende la naturaleza como una fuente inagotable de recursos para el ser humano, ¿no? Entonces también está buenísimo pensar este proyecto Menor, pensando que aquí en la carrera de arquitectura de la Universidad de América se construyen proyectos de una escala menor. También debe ser o debería tener una postura decolonial, es decir, que ponga en crisis esta idea del gran autor, de la novedad, de un montón de cosas que estuvimos hablando acá, ¿cierto? Y que también ponga en crisis esta escisión, esta diferenciación, este no reconocimiento del entorno. Entonces siento que en esta misma interdisciplinariedad de la que estamos hablando, es súper importante incorporar este concepto del pensamiento decolonial, que tiene mucha historia en esta serie de relaciones que se han perdido, que hemos ido olvidando. Eso. Sí, yo quería sumarme también a la conversación. Creo que primero el marco en que se hace es súper necesario, y creo que hay un poco lo que decía María José. Justamente el plan, por ejemplo, esta charla está en el marco de la línea de construcción, porque yo creo que sí sentimos desde la escuela que hay que desaprender muchas de las cosas que dominaron la disciplina durante el siglo XX, un proceso complejo porque es como deconstruirse desde dentro, y todas las certezas que validaron la disciplina durante 100 años probablemente, hay que irlas desarticulando una a una. Pero sí, yo creo que la escuela está en eso, y hemos
tal vez planteado las preguntas, todavía no tenemos la respuesta, yo creo que nadie las tiene tan claras, pero sí que hay cosas que ya no funcionan como funcionaban antes, o nunca funcionaron y hoy día se asume que no funcionaron, pero sí está la pregunta latente de, bueno, si no es eso, ¿qué es entonces? Y ahí yo creo que por eso también como que toda la galería saltó así cuando Belén dice no a la originalidad. Yo creo que el tema ahí es que por lo menos dentro del equipo se asume que se necesita un pensamiento radical. No sé si la palabra es algo nuevo, es algo original, pero de todas maneras algo distinto, porque ya sabemos que lo que se vino haciendo no funciona y para cambiar las cosas hay que pensar nuevas posibilidades de futuro. Y al pensar esas nuevas posibilidades tienen que ser un pensamiento que imagine eso, imaginación radical, o sea, que imagine de manera radical qué futuros pueden haber para la arquitectura. Porque si uno piensa en la arquitectura tradicional, es todo lo opuesto a lo que presentabas tú. Es una arquitectura que se definía como la creación del hombre, más encima, o sea, súper machista, el hombre que organiza el mundo a su medida, con la medida del modulor, que era la organización de las medidas del hombre y distribuía los materiales que tenía a su disposición de manera geométrica en el territorio y construía las ciudades, construía los caminos, claro, con la máquina, con todo. Entonces eso ya sabemos que no funciona, pero no está claro cómo se transforma ese pensamiento hacia algo distinto. O sea, hay, yo creo, un grupo de personas en todo el mundo hoy día pensando, tenemos afinidades con lo que está pasando en Alicante, con lo que están pensando en otros lugares. Hay muchos referentes teóricos que ya se empiezan a superponer y que aparecen en todos lados, pero sí yo creo que desde el proyecto no está tan cerrado todavía. Esta es la manera de hacer las cosas. Y también lo hablábamos con Julio y ahí súper bien que la Constanza traía lo del proyecto menor, porque también a veces el pensamiento territorial funciona a una escala mucho más macro, como lo presentabas tú, al nivel de la tierra, de Chile, de no sé qué, pero después bajar estas cosas a los estudiantes que están trabajando en proyectos de 1 metro cuadrado, de 4 cosas pequeñas, como que por un lado puede ser paralizante, porque dice, claro, ¿cómo voy a hacer yo un corredor biológico si voy a hacerlo con 3 terciados, que ya el terciado está causando un montón de problemas, de extractivismo? Entonces, claro, a veces las soluciones son un poco directas y termina siendo súper inocente. Como ya, entonces voy a poner un techo de vegetal o voy a hacer no sé qué. Claro, es mejor que nada, pero tampoco es un pensamiento que aborda los problemas. Entonces, sí, yo creo que no sé cómo llamarlo, porque creatividad es como muy basado en la autoría. Originalidad es como complejo, lo nuevo por lo no, pero sí yo creo que hay que repensar colectivamente una transformación disciplinar desde adentro y obviamente para eso hemos recurrido a otras disciplinas, tanto al arte contemporáneo, a la ecología, a pensamiento de distintas áreas, como un poco para redefinir el quehacer en múltiples niveles, desde con qué materiales trabajar, que es algo que se está revisando, que a lo mejor no se abordó tanto hoy día, pero yo creo que es parte de la transformación necesaria, temas de uso, temas de pensamiento más sistémico, más complejo. Incluso a veces es más simple, o sea, digo, como por rebatir un poco lo que tú mencionas. Siempre pongo en el ejemplo un proyecto de un estudiante que está allí, directo a mí. ¿Te acuerdas cuando en el taller 310 hicimos una definición, me acuerdo, en plena pandemia, de las cosas que había en lo doméstico y había una propuesta, un encargo detrás? Y yo me acuerdo que, no me acuerdo de su nombre, pero sí me acuerdo de su proyecto. Yo me acuerdo que la estudiante me dice, bueno, y aquí traigo la planta de la casa donde vive mi abuela, que creo que era como entre Arica y Tacna. Y yo llego y le pregunto, ¿por qué ese perro tan grande? Me dice, no es un perro, es una oveja. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Hay una oveja en
en tu casa, en la casa de tu abuelo. Y me dice, sí, hay una oveja en la casa de mi abuelo, y yo ahí le hago un espacio. Y la convivencia se daba con una naturalidad que yo creo que lo interesante que tiene la multidisciplina es que tú te sorprendes de cosas que para otros son súper obvias. Y realmente yo esto se lo dije, me acuerdo a Andrés Jaque en una charla, le decía, ustedes quieren hablar con otros, pero nosotros tenemos gente que ya habla con otros. Y que no hay que ir a buscarlo lejos. Muchas veces hay que ir a buscarlo en un pueblo chico, hay que ir a buscarlo al campo, hay que ir a buscarlo al sitio Eriazo, y que está ahí. Y sobre todo porque yo creo que esa conexión con lo decolonial nos permite hablar, por favor, alguna vez sin complejos desde acá, porque si no nos ganan el discurso, porque también hay una carrera por el discurso y por esa originalidad. Tampoco no nos hagamos los lesos, en todas las áreas, digamos. Quien quiere llegar con el primer paper, yo creo que eso nosotros lo tenemos al lado. Y podemos ver, yo me acuerdo cuando tú dijiste el Wiñe, estuvimos hace 2 veranos atrás en WIFE, y había un señor, don Osvaldo, que era un crack, y de repente me dice, aquí este gato. Y yo digo, ¿qué le hizo al gato? Como que lo pintó, le hizo algo, tenía como un rayo aquí arriba. Y yo dije, no, a mí no me gustan tanto los animales, y digo, este sí me gustó. Y me dice, no, este es un gato Wiña. Y yo digo, ¿cómo un gato Wiña? No, una cruza, es un Pokémon. No soy generación Pokémon. Este es un Pokémon que se cruzó con otro y sacó un gato Wiña. Y él vivía con su gato Wiña. Era bravo, decía, le sacaba la mugre a todos los otros gatos, y que eso lo definía como una especie diferente. Entonces yo creo que esas cosas están así, a la vuelta de la esquina. Vivir con la oveja, el gato Wiña. Y yo creo que basta con que probablemente les pongamos más atención. Bueno, entonces, la verdad es que creo que podríamos seguir hablando todo el día porque realmente es un tema tremendamente interesante, muy actual. Pero yo creo que ya en honor al tiempo, simplemente agradecer a las panelistas por la conversación y sobre todo a Belén por su trabajo y su exposición. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en una tercera versión de Nuevas Materias. Gracias.